Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos con la narración del cómic precuela de John Wick, la historia de cómo el letal sicario ingresó a la organización del Continental para ser algún día conocido como el Hombre del Saco, Baba Yaga. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Como ya comentamos en nuestro video anterior, además de las películas, existen algunos otros medios que expanden el universo de la saga de John Wick. Entre ellos, un cómic que podría considerarse como una historia origen, no de John como tal, sino de su vida como parte de la organización criminal de los hoteles Continental. Una etapa de su historia que estuvo marcada por un incontrolable deseo de venganza nacido de una traumática experiencia en su adolescencia. La historia fue publicada entre finales del 2017 e inicios del 2018 por Dynamite Entertainment. Constó de 5 números escritos por Greg Pak, creador de Planeta Hulk, uno de los arcos más importantes del Coloso de Jade de Marvel Comics, con el arte de Giovanni Valletta y Matt Gaudio, dibujantes recurrentes de las historias de Marvel. ¿Cómo es que John Wick ingresó al mundo criminal de las mafias y se convirtió en el legendario Baba Yaga? Recuerda que lo que estás a punto de ver es la segunda parte de la narración de esta historia, así que si no viste aún la primera o quieres refrescarla para poder comprender los eventos que vienen a continuación, tienes el primer video disponible en el canal. Ciudad de El Paso, Texas. Billy, Buffalo y algunos de sus hombres corren despavoridos cuestionándose a sí mismos el por qué huían de un solo hombre. Al reunirse con el resto de sus esbirros, Buffalo recupera un poco la confianza y de inmediato ordena al grupo separarse y aniquilar a cualquiera que se cruce en esa calle. Nadie debía salir vivo de ahí, ni siquiera John Wick. Sin embargo, tan pronto como los hombres comenzaron a caminar, Billy ve algo que vuelve a asustarlo. Un auto corriendo a toda velocidad hacia ellos, imparable aún con los disparos de Buffalo. El hombre logra evadir el auto mientras los demás lo cubren de disparos desde atrás. Y desde el frente también, donde además habían hecho una barricada con otros 2 vehículos. El auto, sin embargo, continúa avanzando a toda velocidad, estrellándose frontalmente contra la barricada y alzándose en el aire varios metros, para después volcarse aparatosamente, deleitando al aliviado Buffalo. Su expresión, sin embargo, cambia totalmente al ver que la cabina del auto estaba vacía. Y así, en medio del humo y el polvo, aparece John Wick, listo para tomar su venganza. Con un certero disparo acaba con el primero de sus secuaces. John evade las ráfagas de otros 4 sujetos y se posiciona para sorprenderlos por atrás. Acaba con 3 de ellos con 3 certeros disparos, pero es alcanzado por el arma del último sujeto, a quien inmediatamente también elimina. En tan solo segundos, todos sus esbirros habían sido eliminados. Totalmente aterrorizados, Billy y Buffalo se ocultan detrás de un auto, donde piden a John dialogar para resolver el problema. Entonces John, mientras recarga su arma, les hace saber su crimen: la muerte de 53 personas en la masacre de aquella villa.
Ante eso, Buffalo le pide que se detenga aduciendo que ellos no eran culpables de aquella matanza. La perpetradora fue Calamity. Por un segundo John se detiene y pregunta a quién se referían. Y el hombre entonces menciona a una mujer que él también debía recordar, la desequilibrada del grupo. 12 años atrás, la persecución de John por los 3 Bills fue observada por alguien más. Buffalo se describe a sí mismo y a sus compañeros como chicos buenos que solo buscaban obtener dinero honesto comerciando sustancias ilegales. Según él, nunca tuvieron la intención de hacerle daño, solo querían recuperar lo que les había robado. Pero cuando Calamity escuchó la conmoción y lo vio corriendo, decidió terminar el asunto de la manera más extrema posible, con su lanzacohetes. La explosión que inició la destrucción de la villa de John provino de su arma. Buffalo y Billy, aún escondidos, intentan congraciarse con John aduciendo que aquella mujer era tan peligrosa que ellos mismos tuvieron que encargarse de ella. John los escucha en silencio, pero en su mente, el recuerdo de las personas siendo masacradas mientras ambos sujetos reían era bastante claro. Podían haberse encargado de ella, pero aún nadie se había encargado de ellos. Ambos se dan cuenta de que no tenían posibilidad de negociar con él. Con un rápido salto, John se alza en el aire y acaba con el secuaz más cercano frente a sus atónitos ojos. Ambos intentan escapar escudándose tras los pocos guardaespaldas que aún les quedaban. Pero ninguno de esos hombres sobrevive a su furia. Y aun cuando otro asesino parece haber logrado anticipársele, el sujeto es descubierto y rápidamente desarmado, luego usado como proyectil para derribar a otro hombre, y junto a él, ejecutado. Herido, Billy exclama que nada iba a detener a Wick, tenían que buscar ayuda. Y Buffalo, habiendo perdido ya a sus 20 mejores hombres, recurre a algo inesperado. Su llamada telefónica es recibida en la mansión rusa. María lo escucha narrar la situación en la que se encontraban, y tras hacerlo sufrir algunos segundos, les ofrece darles una dirección donde podrían escapar de manera segura. Habiendo acabado ya con todos sus guardaespaldas, John se prepara para dar término a su campaña. Pero el escape de María había sido efectivo. Sus 2 blancos de algún modo se habían esfumado. Sin la presión del momento, John comienza a darle atención a sus heridas. Y es en ese instante en que un auto aparece y se detiene a su lado, solo para entregarle un mensaje proveniente de la mujer del Continental, María. Un rato más tarde, en el Hotel Continental de El Paso, John aparece y es recibido por el personal frente a algunos hombres de Buffalo, quienes al percatarse de quién era John, se disponen a tomar sus armas solo para ser detenidos por el recepcionista, quien anuncia que John estaba ahí como invitado de María, al menos por el momento. Sharon se sorprende de ver a John nuevamente en el hotel. Le ofrece una visita al bar para refrescarse, pero John prefería terminar primero el asunto por el que estaba ahí. La razón de su visita se encontraba ya esperándolo. María, quien parecía estar complacida de ver a John frente a ella. Mientras barajaba unos naipes, la mujer refiere que ella no suele hacer la misma oferta 2 veces. Coloca las cartas en la mesa refiriendo que había hecho algunas llamadas. John no estaba afiliado a ningún otro operario de su negocio, pero dadas sus recientes hazañas, su reputación se había difundido rápidamente, por lo que muchas facciones pronto estarían interesadas en adquirir sus servicios, o remover la posibilidad de que cualquier otro competidor los posea. Una clara amenaza. María, sin embargo, añade que aún había esperanza para él. La mujer comienza a llenar un cheque mientras relata que ella trabajaba para la operación más grande del país, capaz de proveer de grandes beneficios y seguridad para sus empleados, y estaba autorizada para proponerle el más lucrativo contrato que alguna vez hayan ofrecido a un operador individual. Pero eso no era todo,
sino que siendo conscientes de que John tenía una especie de código, si es que aceptaba el contrato ofrecido, él no tendría que comprometer el código en el que enmarcaba su accionar. Terminada la propuesta, John le responde que apreciaba su oferta, pero como ya había señalado con anterioridad, él trabajaba de manera independiente. Sin insistir, la mujer sonríe y acepta su respuesta, deseándole suerte mientras John, sin perder un segundo más, se alejaba de su mesa. María se levanta diciendo que al menos tenía que haberlo intentado, y siguiendo las indicaciones de sus guardaespaldas, ingresa a otro pasillo del hotel, en cuyo final, al abrir la puerta, pide disculpas por la tardanza a sus otros invitados. Los blancos de John, Buffalo y Billy. Habiéndose salvado gracias a la intervención de María, ambos hombres ponen su sangre en sus marcadores y se los entregan. Estaban vivos gracias a María, estaban en deuda con ella. Y es mientras ellos sellaban el pacto diciendo que cumplirían con cualquier cosa que les pida, que ella los interrumpe para exigirles una inverosímil misión: que mataran a John Wick. Ambos sujetos, pasmados, escuchan sus explicaciones, que aunque le parecía un enorme desperdicio, por el bien de su negocio, no podía permitir que un hombre con las habilidades de Wick vaya por ahí alterando el mercado, o peor aún, trabajando para algún competidor. Buffalo y Billy se exaltan señalando que era ridículo que les pidiera eso, teniendo en cuenta que ellos habían entregado sus marcadores para salvarse de John Wick. ¿Cómo se supone que iban a matarlo? María entonces les sugiere que usen su as bajo la manga, su más efectivo recurso. Los hombres señalan que eso no era buena idea, pero eso no era de importancia para María. Estaba en poder de sus marcadores y las reglas eran claras. Estaban obligados a cumplir. En otra ubicación, Buffalo y Billy discuten sobre cuáles eran sus opciones. Mientras Billy sugería escapar y mantenerse bajo el radar, su compañero sabía que eventualmente los encontrarían. Habían dado sus marcadores, no podían echarse atrás. Tras bajar unas largas escaleras, los hombres son recibidos por un guardia de seguridad. Una mujer armada los saluda y les informa que el último año se lo había pasado recalibrando la medicación, por lo que no notarían ninguna mejoría tan pronto. Pero eso no era problema para ellos. En realidad, estaban buscando a la vieja Calamity, la mujer que desató las llamas del infierno 12 años atrás. Habían pasado 10 años de tratamiento y ahora finalmente era oficial. Calamity era libre de irse. La mujer la despide deseándole suerte, pero Calamity señala que aún no estaba lista. Necesitaba que le devuelvan sus cosas. La doctora, respaldada por sus guardias armados, señala que dado su estado no era recomendable. Pero Calamity era ahora libre, por lo que Buffalo insiste. Y así ella acepta, señalando que la responsabilidad era ahora de ellos. Calamity examina la caja de sus pertenencias y de inmediato toma sus 2 pistolas para amenazar a su ex doctora. Pero las armas estaban obviamente vacías. La ex paciente parece decepcionarse, pero entonces ataca a uno de los guardias y le roba su metralleta. Con el hombre como rehén, Calamity acribilla a sus antiguos guardias. Habiendo robado cargadores, la salvaje mujer aniquila a su rehén y con un impresionante salto se alza sobre los demás, disparando a los otros guardias mientras le asesta una contundente patada a la doctora. Buffalo y Billy se lanzan a detenerla antes de que rompa más reglas, pero Calamity domina la situación apuntando sus armas incluso contra ellos. Pasada la tensión, la mujer levanta las armas preguntando por qué es que la habían hecho liberar. Y ellos entonces revelan que tenían un trabajo, uno que requería de mucho enfoque. Calamity vuelve a ponerse su ropa, sus botas vaqueras y su cinturón, y con su sombrero ya en la cabeza les indica que solo la pongan en la dirección correcta.
Ya en la calle, Buffalo y Billy le recuerdan sobre aquella villa que destruyó 12 años atrás en México. Aquella que voló tratando de encargarse de un muchacho al que llamaban Johnny. La mujer entonces se muestra extrañada y pregunta, ¿cómo que tratando? Y así Buffalo le explica que era tal como lo escuchaba. El muchacho había sobrevivido. Mientras ellos le explicaban todo, a 3 millas de ahí, John se atendía a sí mismo intentando extraer las balas de su cuerpo. Soporta el dolor y continúa curándose mientras Calamity se entera que el pequeño Johnny ya había crecido y ahora se hacía llamar John Wick. Y sin importar cuánto le hayan insistido, era claro que él no quería morir. Para ese momento, John ya había logrado sacarse las 2 balas que tenía alojadas. John primero buscó y aniquiló a su otro compañero, Pecos. Después acabó con todos y cada uno de los hombres que enviaron tras él. Había entrenado en algún lado y era increíblemente rudo. Aunque a sus ojos, él no tenía oportunidad contra ella. Lo que Calamity no entendía es por qué Wick quería vengarse de ellos si les había robado una buena cantidad de dinero. A lo que Billy le aclara que es porque ella mató a mucha gente en esa villa. La mujer se detiene y cuestiona su respuesta. Mató a mucha gente. Pero luego, con una sonrisa sarcástica, se responde a sí misma. Ah, claro, a él le importa. Por su lado, John continúa sumido en sus recuerdos. El cómo lloró impotente viendo cómo el infierno estaba consumiendo su hogar. Un hombre llamado Fidelio, atrapado bajo muchos escombros, le pidió que lo ayudara. John corrió hacia él para tratar de sacarlo, pero el hombre murió atrapado en una explosión que por poco acaba también con él. Mientras John aún recordaba aquella tragedia, golpes en su puerta lo sacan de su trance. Pregunta quién era, preparado para una amenaza, pero para su tranquilidad, era Sharon con una entrega especial del Continental, un médico. Mientras era atendido, John le pregunta por qué lo seguía ayudando, y Sharon entonces le responde que John lo había salvado de una limpieza no programada. Se sentía obligado, por lo que también le revela que Buffalo y Billy se habían hecho de un nuevo activo. Ellos estaban buscándolo, pero habían roto algunas reglas por lo que eventualmente el problema que representaban se terminaría solucionando solo. Su sugerencia era que permita que su problema sea manejado por el Continental. En ese momento, su conversación es interrumpida por el sonido de un celular, pero no era el de Sharon ni el del doctor. Numerosos mensajes habían llegado al teléfono que tenía John. Pero no el suyo, sino el del fallecido Pecos. Calamity estaba convocando a limpiadores experimentados para acabar con John Wick, y varios de ellos ya habían asegurado su participación. Sharon entonces señala que aquel nuevo activo del que le habló era precisamente Calamity, y estaba generando mucho interés. Buscando ayudarlo, Sharon ofrece a John un transporte discreto para salir del pueblo, pero este, mientras recarga su arma, se niega a hacerlo. En ese caso, Sharon le ofrece proveerle del equipo adecuado para lidiar con todos sus próximos visitantes. Le ofrece contactar a un proveedor. Pero John, viendo por la ventana de la habitación, le indica que eso no era necesario. En la calle ya había asesinos armados con cuchillos, armas y explosivos esperando por una oportunidad. Gracias a ellos, John ya tenía todo lo que necesitaba. Poco después, el hombre de los cuchillos se comunicaba con sus contratistas para asegurarse de que recibiría su recompensa al acabar con el blanco. Pero realmente indefenso, el sujeto es arrastrado detrás del edificio. Es asesinado rápidamente al girar su cuello, y sus cuchillos pasan a ser parte del armamento de John. Otro de los limpiadores se percata de lo que había ocurrido, y es el primero en morir con las nuevas armas en las que John también había mostrado ser un experto.
es de esa segunda víctima de quien toma una pistola, mientras otros 2 hombres se acercaban por su espalda, solo para que también sean aniquilados y le provean de mayor poder de fuego. Con todo ese armamento, John sale a enfrentar a todos los otros asesinos que buscaban tomar su cabeza. Y es así que decide calentar más las cosas, disparando a los explosivos de otro de los asesinos y provocando una enorme explosión. John de nuevo se alza imponente entre las llamas, tan imponente que aquellos que acudieron en busca de su cabeza deciden conservar sus vidas y huir. Con la metralleta ya vacía, John la arroja mientras escucha un auto acercarse. El vehículo pasa entre las llamas rápidamente y se estaciona justo a su lado. John apunta a sus ocupantes mientras estos bajan del auto con las manos en alto y pidiéndole que no dispare. Y es entonces que se revela que el auto transportaba a María. La mujer refiere que aún con las impresionantes habilidades de John, él aún corría un gran peligro. Calamity solo lo estaba probando antes de ir por él ella misma. Y aunque sus métodos parecían ser poco eficientes, era innegable que era la más despiadada y efectiva limpiadora que había visto. A lo que añade que, si John hubiera aceptado su oferta de trabajo, no tendría que estarse preocupando por los competidores, ni siquiera por Calamity. Pero John entonces hace un hincapié. Él no estaba preocupado. Y así, vuelve a irse del lugar dándole la espalda a María. Su chofer alza su arma y le apunta sugiriendo que podía acabar con todo el problema en ese mismo momento, y aún con la negativa de su jefa, el sujeto insiste, por lo que un segundo después recibe un balazo en la cabeza. John, aún con el arma alzada, se mantiene inmóvil observando a María, dejando un mensaje implícito. Y así, ella lo despide deseándole buenas noches, a lo que John responde con su nombre. Cansado de aquel juego, John usa el teléfono de Pecos para llamar a Billy y coordinar un término a su negocio. Les propone encontrarse en la cantera que se ubicaba al noroeste de la ciudad, un lugar amplio que según Buffalo era apropiado para desplegar hombres en toda el área y facilitar su victoria. Calamity en cambio deduce que la intención de Wick al proponer tal ubicación era alejar el tiroteo de los civiles inocentes varias cuadras. Y ante eso, decide acelerar el enfrentamiento provocando a John. Riendo escandalosamente, dispara su lanzacohetes en dirección de los edificios cercanos. John escucha y ve la explosión a tan solo unas cuadras. Los civiles inocentes huyen del edificio dañado intentando salvar sus vidas. Y es entonces que la desalmada mujer toma el teléfono y señala la similitud entre lo ocurrido y lo que pasó 12 años atrás para provocar a John. Era hora de que terminaran con eso, pero esta vez de la manera correcta. Próximo episodio. Duelo final. Lo narrado en este segundo video corresponde a los números 3 y 4 del arco de cómics de John Wick. Su búsqueda de venganza contra los que arrasaron con la villa en la que vivía en su adolescencia continúa, pero ahora con una nueva variable en la ecuación. Calamity, una desalmada y desequilibrada mujer con impresionantes habilidades de lucha y de manejo de armas. Una asesina a sangre fría que, más allá de no tener ningún aprecio por la vida, disfruta y se divierte con la destrucción y la masacre. Un personaje con evidentes similitudes a la desquiciada Harley Quinn de DC Comics. Bueno, al menos hasta antes de que destruyeran al personaje original al alterarlo para convertirlo en un símbolo de identificación de las supuestas nuevas audiencias, lamentablemente. ¿Qué ocurrirá en el encuentro entre John Wick y la desalmada Calamity? No se pierdan el desenlace en nuestro siguiente video. Pero mientras tanto, no olviden que tienen disponibles los videos de la primera parte de esta narración, así como de la reseña y resumen de la primera cinta y el de todos los eventos de la saga, el compilatorio de toda la historia de John Wick antes del estreno de la cuarta entrega.
Esperamos que esta narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.